Mira cómo transformé este viejo mueble de mi mamá con cartón y trozos de telas. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Crear y Reciclar. Yo soy Alicia Rodal. Lo primero que voy a hacer es vaciarlo, limpiarlo, cortar las piezas de cartón que necesito y forrarlas con las telas. Así que empezamos. Este es un mueble que tiene mi mamá en su habitación y que lo usa sobre todo para poner sus productos de higiene personal. Pero al ser un mueble que solo tiene repisas, se llena mucho de polvo. Así que quiero transformárselo en un mueble mucho más práctico. Es decir, que deje de ser un mueble así solo con esas 3 repisas y convertirlo en un mueble más cerrado, mucho más útil, más práctico, con más repisas e incluso le voy a poner cajones. Después de limpiarlo bien, voy a tomar las medidas. Este es el diseño de mi mueble. Entonces voy a tomar las medidas del espacio para saber exactamente cuáles son las piezas de cartón que necesito cortar. Son 6 piezas laterales. 3 piezas para la parte de atrás. Luego cortaré las piezas que serán las repisas. Y también las piezas que necesito para hacer el cajón. Y aunque la parte de arriba tiene esa forma, también le voy a cortar unas piezas para cerrarlo un poco. Entonces, según el tamaño y la forma de mi mueble, voy a cortar las piezas de cartón que necesito. Estas son las piezas que van a los lados. Entonces, como quiero que esa parte sea bastante fuerte y resistente, voy a cortar 3 piezas de cada lado. Así, cada pieza quedará más gruesa. Y un truco para que el cartón quede bastante fuerte, pues de las 3 piezas vamos a cortar 2 con un sentido, digamos, vertical y lo que es el canal por dentro, la otra, en la que va en el medio, en sentido horizontal. Y si no consigues piezas completas, pues por lo menos la pieza de adentro la puedes completar con trocitos de cartón. Para pegar estas piezas voy a utilizar pegamento o cola blanca y la silicona caliente. A mí me gusta combinar estos dos tipos de pegamentos porque la cola blanca es especial para papel, cartón, madera, pero tarda un poquito en secar. Entonces la silicona caliente nos permitirá trabajar mucho más rápido. Luego cortamos las piezas que son las que van a ir en la parte de atrás del mueble según las medidas y también le voy a poner 3 piezas iguales. Así las piezas que vamos a poner en la parte de atrás también le darán más fuerza y resistencia al mueble. Y estas son las piezas pequeñas que voy a poner en la parte de arriba, en la parte más curva. Simplemente voy a hacer estas piezas más pequeñitas como para darle continuidad al mueble. Y de la misma manera la voy a poner 3 piezas a cada una. Luego corto estas piezas pequeñitas que son las que voy a pegar tanto en los lados como en la pieza de atrás por dentro para poder ponerle encima lo que es la repisa. Y estas piezas que son un poquito más grandes serán las repisas que voy a poner por dentro. Y como también quiero que quede gruesa, pues le voy a poner 3 piezas a cada una. En total voy a hacer 3 repisas. Pero eso depende también del mueble de cada uno de ustedes. Ahora vamos a seleccionar solamente las piezas que vamos a forrar, que son las que van a los lados, no a la de atrás. Yo lo voy a forrar primero con esta tela, que es una tela como un color beige, un color crema, para darle un poco de base porque la siguiente tela con la que realmente quiero forrar el mueble es una tela de cortina y es un poquito transparente. Por eso voy a utilizar esta doble tela. Yo estoy aprovechando esta tela de una cortina que me sobró y me da la medida justa para forrar el mueble por los lados. Si ustedes no quieren forrar con tela, pues pueden todo lo que es el cartón forrarlo con la técnica cartapesta para luego darle pues un poco de color, por ejemplo pintándolo. O lo pueden forrar con cualquier otro material, algún papel de este que es como adhesivo, plastificado. Me pueden escribir en un comentario con qué material preferirían ustedes forrar este tipo de muebles o si también prefieren dejarlo del color natural del cartón. Para forrarlo es muy fácil, simplemente ponemos un poquito de pegamento, lo estiramos bien con una brocha y aplastamos o alisamos bastante lo que es la tela
para que no vayan a quedar ni pliegues ni arrugas. Luego le ponemos un poquito más de pegamento a la otra tela y ya la pegamos. Como esta es una tela de rayas, hay que procurar que las líneas queden rectas. Una vez que hemos forrado las 6 piezas que van a los lados, todo lo que son los 4 bordes, ¿no? los lados, lo vamos a doblar la tela hacia adentro para que quede como con un mejor acabado. Las 3 piezas que son las repisas, en la parte vista la voy a forrar con la técnica cartapesta, pero con papel craft. Simplemente necesitamos la cola blanca y poner un poquito en un envase, puede ser un envase de plástico con un poquito de agua para diluirla. Así será mucho más fácil trabajar. Y el papel craft es muy importante rasgarlo a mano, preferiblemente no cortarlo con tijera. Y si no tienen el papel craft, pueden utilizar papel de revistas o periódicos. Yo voy a utilizar el papel craft porque es del mismo color del cartón, ya que la parte de las repisas no las voy ni a forrar ni a pintar, las voy a dejar así. De esta manera vamos a ir aplicando la mezcla y colocando el papel y lo vamos aplastando de manera que no nos vayan a quedar como pliegues, ¿no? Como arruguitas. Nos debe quedar lo más liso posible. Voy a dejar que se seque bien la cartapesta, lo que es el pegamento, y ya las repisas estarían terminadas. En la parte de adentro de lo que es las piezas, tanto las traseras como las laterales, voy a tomar las medidas para pegarle esa piecita pequeña que será el soporte de las repisas. Ponemos las piezas en la parte donde las vamos a pegar y ponemos suficiente pegamento. Hacemos lo mismo con las 3 piezas traseras. Ahora vamos a pegar las 6 piezas laterales que hemos forrado con la tela. Es importante que esa pieza pequeña que hemos pegado en el interior esté a la misma altura que está en la pieza trasera. Vamos poniendo pegamento y pegando cada una de las piezas. En total, según mi mueble, yo necesito pegarle 3 piezas a cada lado. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero en la parte esta de arriba pegamos las piezas que hemos hecho, tanto la pieza trasera como las 2 laterales. Y simplemente vamos a poner las piezas que hicimos como repisas encima de los soportes. A estas piezas yo no les voy a poner pegamento porque así las puedo poner o quitar dependiendo de lo que mi mamá quiera poner dentro. Ahora voy a hacer el cajón. Simplemente voy a tomar las medidas y voy a cortar 2 piezas iguales, tanto para la base del cajón como para los 4 lados. Y a la pieza de enfrente le voy a dar esta forma para que sea como el asa. Antes de pegarlos, lo que voy a hacer es que esa pieza frontal la voy a forrar con la misma tela, a rayas que le puse a los lados y en este sentido, ¿no? Como vertical. Y primero con la otra tela por dentro. Y le voy a dejar suficiente tela por los lados. Ahora sí, le vamos a pegar los 4 lados a la base. La verdad que hacer un cajón es súper fácil. Y además hace que el mueble sea mucho más útil, mucho más práctico. Y lo mejor de todo es que lo puedes hacer a la medida de tus necesidades, del tamaño que quieras. Incluso en la parte de adentro le puedes poner unas piezas de cartón para que también tenga como divisiones. Luego les recomiendo que justo en las uniones pongamos un poquito más de pegamento, sobre todo en la parte de adentro, y también para reforzar aún más el cajón le vamos a forrar con la técnica también cartapesta todo lo que son las uniones. Así, además de darle pues fuerza y resistencia, también le vamos a dar un bonito acabado. Voy a seguir usando el papel craft, que como les dije antes es muy importante rasgarlo a mano, porque de esta manera la unión entre los papeles casi no se nota. Empezamos poniendo un poquito de la mezcla que hemos preparado del pegamento diluido con un poquito de agua, y otro truco importante es el pincel con el que vamos a trabajar. Yo utilizo este porque me da la oportunidad de aplastar, ¿no? De alisar bien el papel
para que no queden ni pliegues ni arrugas. Le voy a poner un poquito de cartapesta también en la parte de arriba, porque así le vamos a dar al cajón un acabado mucho más bonito. Además de la cartapesta, también otro truco importante: si quieren, antes de la cartapesta le pueden poner cinta adhesiva, esta tipo cinta de carrocero, ya que de esta manera el acabado quedará impecable. Aunque si ustedes prefieren, pues el cajón también lo pueden forrar con tela, con el papel este que es adhesivo o papel contact, o con cualquier otro material que ustedes lo quieran forrar. Todo depende de para qué quieran hacer el cajón. Vamos a dejar que la cartapesta se seque un poco y ahora simplemente vamos a doblar pues toda la tela hacia adentro y la llevamos un poco hacia los lados, bueno, simplemente para darle un bonito acabado. Luego en la parte de adentro yo también aproveché el mismo papel craft para tapar la unión de la tela y así pues darle también un poquito más de resistencia y que la tela no se vaya a despegar. Esto tan solo son unos detalles, son unos pequeños trucos que yo les comparto, y esto, como queda en el cajón en la parte de adentro y no en la cara vista, pues es más importante que quede fuerte, ¿no? Que quede resistente, pero también dándole pues un bonito acabado. De esta forma pues ya el cajón está listo para ponerlo en nuestro mueble, y yo por ahora solo voy a hacer uno, pero luego ya veré si le comento a mi mamá si ella quiere que pues le ponga otro cajón más arriba o otro un poquito más abajo, lo que vaya a ser más cómodo para ella. ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido esta transformación? ¿Ustedes se animarían a hacerla? ¿Qué les parece la idea de dejar el mueble así con un solo cajón? ¿O prefieren a lo mejor que debería ponerle unos 2 o 3 cajones más? Yo la parte de abajo sí se la quiero dejar así para que la use como zapatera. Bueno, ya ustedes me escriben un comentario. Bueno, recicladores de corazón, espero que les haya gustado esta idea de cómo transformar un mueble viejo que tenemos en casa para darle una nueva vida y hacerlo mucho más útil y práctico. Y ya sabes, si te gustan mis ideas, regálame un me gusta, escríbeme un comentario, comparte el vídeo con tus amigos. No te olvides de visitar mi blog, crearyreciclar.com. Y para no perderte ninguna de mis ideas, suscríbete a mi canal. Activa las notificaciones para que te llegue un mensaje cada vez que suba un vídeo nuevo. Y por aquí les dejo otros tutoriales de cómo hacer muebles con materiales reciclados. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!